bienvenido a la sesión A3 de Crecer 2017 sobre empresas públicas. El tema de empresas públicas es un tema que tuvimos en la agenda de Crecer desde el inicio, en 2007. Yo miré la agenda de la primera edición y vi que estaba el tema de crecer es contabilidad y responsabilidad para el crecimiento económico. Y la sesión de 2017 era contabilidad y responsabilidad en las empresas estatales. Cada año, en las sesiones siguientes, hubo una sesión sobre empresas estatales. Entonces, en los 10 años de conferencias, hemos reconocido la importancia del tema de las empresas estatales, cuán importantes son estas entidades para el bienestar de las poblaciones, para el buen funcionamiento de las economías, debido en particular al tipo de servicios y bienes que proveen a la ciudadanía y a los negocios. En los últimos años, este tema de la gobernanza de empresas públicas ha asumido una relevancia nueva, una relevancia todavía mayor por una serie de razones. Una tiene que ver con el hecho de que en muchos países las empresas públicas tienen un peso fiscal muy importante a través o de subsidios o a través de pérdidas, pero también porque muchos estados ven estas entidades como parte del patrimonio público. Es un activo que hay que mantener, que hay que hacer fructificar para generar valor a largo plazo. Para discutir este tema que sigue siendo relevante y todavía más relevante, y para en particular revisar innovaciones y tendencias recientes, porque no es un tema muy nuevo, hemos invitado a tres practicantes del tema que trabajan en empresas públicas o que trabajaron en un periodo reciente en empresas públicas y que tuvieron un papel protagónico en mejorar la gobernanza de sus instituciones. Quisiera añadir que, y sé que el colega de la OCDE está con nosotros, que además de los 10 años de Crecer, hay que reconocer los 10 años de los lineamientos de la OCDE sobre el buen gobierno corporativo de empresas públicas en 2015. Entonces, en 2007 hablamos mucho de este lineamiento, la primera versión, que era apenas un nuevo documento, pero hoy en día tenemos el beneficio de 10 años de experiencia, de discusión, de aplicación de estos lineamientos. Una cosa, obviamente, que también hay que reconocer es que las empresas públicas plantean riesgos muy específicos en comparación con empresas privadas, debido en particular al tamaño de las operaciones que manejan, a la complejidad de las operaciones, incluso financieras que manejan. Entonces, y en términos también de contrataciones y de compras, obviamente es un tema que se mencionó mucho en el taller precedente. Obviamente las empresas públicas plantean retos específicos. Entonces, en esta sesión vamos a creo hacer dos cosas: revisar un poco conceptos fundamentales que son importantes, pero ver la aplicación concreta y un poco en una trayectoria dinámica, ver un poco innovaciones e iniciativas recientes en los 3 países representados aquí, Brasil, México y Colombia. Tenemos que limitar el número de panelistas para poder realmente revisar con la debida profundidad estas experiencias, pero obviamente hay mucha experiencia en otros países del mundo. Yo noté que en los 2 primeras ediciones de Crecer tuvimos a Brasil también, tuvimos a Colombia también, pero tuvimos a Panamá, la autoridad del Canal de Panamá, tuvimos a El Salvador, tuvimos al Perú. Pero vamos a empezar entonces con una presentación que va a revisar un poco el marco contenido en los lineamientos de la OCDE, y esto lo va a hacer el representante de la Corporación de Fomento Eléctrico, si no me equivoco,
Sí. José Manuel Gutiérrez, no voy a leer su larga nota biográfica, sería mejor publicar. Yo sé que en el panel presenta el Noricerum, pero es importante decir que es coordinador del control interno de CFE, que es una entidad muy importante, no tan solo por el hecho de que provee electricidad, pero por su tamaño a nivel federal, todo el país. José Manuel ha sido director general de Best Decision, que es una firma especializada en gobierno corporativo, porque estamos hablando de gobierno corporativo. Ha trabajado en PricewaterhouseCoopers, ha sido consejero independiente, es licenciado egresado de la Universidad Nacional, la UNAM, que es muy conocida, es auditor interno, un miembro del certificado y una serie de otras cosas y todas otras experiencias. Pero creo que es muy importante que le demos ahora la ocasión a José Manuel que nos explique un poco su visión, sus reflexiones sobre el gobierno corporativo de empresas públicas, incluso en el contexto mexicano. Entonces, en 20 minutos, que es un reto bastante importante en tan poco tiempo, José Manuel, por favor, tu visión de esta temática. Sí, muchas gracias, Henry. Pues efectivamente vamos a empezar un poco por las reflexiones, si me dan la siguiente, por favor, en donde estamos básicamente tomando como base perdón, aquí está el… Okay. Bueno, no quiere. Sí. Ahora sí. Ahí está, sí, ok. Las recomendaciones del Consejo relativas a las directrices de la OCDE en la versión 2015, como ya comentó Henry, esta es una evolución de las que se emitieron en 2004. Hubo por allí un ejercicio intermedio de actualización que también está publicado. Ahí estos documentos son públicos, están en la OCDE, los pueden ustedes bajar. Y algunas de las reflexiones importantes es, por un lado, ¿cuál es el objetivo de una empresa de esta naturaleza? Una empresa que se convierte de ser propiedad total del Estado o con una participación alta en una empresa productiva del Estado. La gran diferencia es, el reto es convertirlas en empresas que generen utilidades para el financiamiento o para el Estado que corresponda, ¿no? La profesionalización de ese Estado no es algo sencillo, tiene que evolucionar, de ahora en convertirse en un ejecutor de gasto, en un generador de ingresos. Parece lo mismo, pero es un cambio 100% radical, es un cambio absoluto. Entonces ahí están algunos de los parámetros. Uno es la profesionalización del Estado como propietario, el hacer que las empresas públicas funcionen con eficacia, transparencia, responsabilidad similar a las empresas privadas que aplican buenas prácticas y que también velen por la competencia entre las empresas públicas y las privadas, en donde exista esa posibilidad, que es el caso de México. Aquí sí hay posibilidades de que participe la iniciativa privada, no solamente nacional, sino internacional, y que se desarrolle esta competencia en igualdad de condiciones. ¿Cuáles son los postulados básicos? Pues asegurar un marco legal y regulatorio efectivo que asegure esa competencia justa y leal con el sector privado, evitando distorsiones de mercado. Este postulado parece muy simple, pero es altamente probable que si no se hacen las cosas correctas, la empresa pública, al participar con el peso específico que tiene en un mercado libre, seguramente puede influir positiva o negativamente en el desarrollo de ese propio mercado. Entonces es un punto que hay que cuidar con mucha atención. Reconocer también los derechos de todos los accionistas, asegurando su tratamiento corporativo, es decir, de alguna manera la participación de privados tiene que tener el lugar que se merece y darles el tratamiento que se merece, como en cualquier empresa pública que cotice en bolsa. Los accionistas minoritarios deben de tener la misma atención que los accionistas mayoritarios. Ese es un reto también para las empresas públicas cuando empiezan en estas interacciones entre la formación de APPs, es decir, de asociaciones público-privadas, en cualquiera de los elementos. Y un punto que no hay que dejar de lado es que el Estado tiene que ser un Estado informado, como un buen dueño, como un dueño cualquiera, que tenga la capacidad de actuar en consecuencia, es decir, ser un dueño responsable cuya misión importante sea generar rendimientos para el propio Estado. Otros temas de los postulados es la relación entre los actores interesados, es decir, los stakeholders o los terceros. Debe ser inclusiva y transparente. Eso exactamente lo que quiere decir es que deben de tener su lugar
todas las personas interesadas. Por supuesto, esto llega hasta los ciudadanos. Los ciudadanos son stakeholders, son gente que está interesada en el funcionamiento de esta empresa. En algunas otras de las sesiones veíamos los temas de transparencia, los temas de buenas entrega de cuentas públicas o de rendición de cuentas. Este no es la excepción. O sea, esta es una de las que tienen que ser más transparentes y tener mejores oportunidades de revelación de información en todos los sentidos. Eso habla de la publicidad y la transparencia. Déjeme regreso un poquito nada más para dar el punto final. Y el Consejo, que esta es la parte clave de la que yo quiero hablar, el Consejo debe ostentar de facto, de hecho, la máxima autoridad para poder hacer lo que tiene que hacer. La misión que tiene el Consejo es hacer de esta efectivamente la empresa productiva. En la conformación del gobierno corporativo, en la conformación del Consejo, hay algunas reglas que la OCDE en esta nueva emisión hace señalamientos, pero sobre todo hace precisiones con la experiencia tomada de los 10 años de efectividad en la aplicación de estas recomendaciones, ¿no?, de las directrices. Entonces, el primero es, como dice acá, los consejos de administración de las empresas públicas deben recibir un mandato claro y asumir la responsabilidad final por el desempeño de la empresa. El papel de los consejos de administración debe estar claramente definido en la legislación, preferentemente en normas de derecho mercantil. El consejo de administración debe ser plenamente responsable entre los propietarios, el Estado y los demás, actuar en interés de la empresa y tratar equitativamente a todos los accionistas. Ese es el postulado. En la ejecución práctica hay muchas cosas que resolver, pero desde la experiencia que nosotros hemos tenido, una de las partes importantes es que en la medida en que el mandato para ese consejo esté claramente definido tanto en la legislación y en las normas que correspondan, va a permitir que los consejos definan la estrategia y las reglas de operación de la empresa. Si no hay esta definición, se vuelve muy complejo estar tratando de administrar una empresa que no tiene claras responsabilidades otorgadas a este consejo, como órgano máximo de esta empresa productiva del Estado. En el segundo postulado dice que los consejos de administración de las empresas públicas deben desempeñar sus funciones de definición de la estrategia y supervisión de la gestión sobre la base de los objetivos más amplios establecidos por el gobierno. Aquí gobierno se refiere al gobierno que los está encomendando. Debe disponer de la autoridad necesaria para nombrar y cesar al consejero delegado, es decir, a los consejeros que delimiten las entidades gubernamentales o aún los consejeros independientes, si es que es el caso. Deben fijar niveles retributivos para los directivos acordes con el interés a largo plazo de la empresa, es decir, un grupo directivo que esté desempeñándose correctamente, pues debe tener un aliciente económico para seguir participando en esta empresa. Pero aquí varias cosas que son importantes. La primera es que esos objetivos que establece el gobierno debe estar basado, ese rumbo estratégico debe estar basado, debe estar delimitado, debe estar señalado en alguna norma, no solamente en términos de rentabilidad, sino en términos de expectativas, es decir, qué es lo que se espera de esta empresa, ya sea en leyes, en normatividades, en reglamentos, o sea, algo que quede claro como mandato para este consejo. Perdón. A ver si ahí se regresa. Ahí está. La composición del Consejo de Administración es otro de los postulados de las empresas públicas. Deben permitir la evaluación objetiva e independiente. Todos los consejeros, incluidos los funcionarios públicos, deben ser nombrados por razón de sus calificaciones y estar seguros o sujetos a responsabilidades legales equivalentes. La composición normal de un consejo, en estas condiciones de una empresa pública, que ahora es productiva, usualmente tiene una composición de entre funcionarios públicos, que son delegados para este consejo, y asesores, consejeros independientes. Empezando por el balanceo, la proporción de esos consejeros, pues debe permitir que ese balance sea
suficiente para determinar la estrategia. Usualmente los asesores independientes o los consejeros independientes son los que tienen la experiencia de negocios para guiar a la empresa hacia resultados. Por el lado de los funcionarios, tienen que tener, de los funcionarios públicos designados, también tienen que tener experiencia, es decir, en la medida que los funcionarios tengan experiencia también práctica, no solamente de haber ejecutado funciones en una empresa paraestatal, sino algún entendimiento de negocios, es más fácil que la estrategia se determine por este grupo colegiado. Si no se tiene ese balanceo, pues es muy probable que no se logren los resultados esperados. Es muy importante que para esa estrategia institucional este balance sea correcto. ¿Para qué? Para que las aportaciones de ambos lados puedan comprometerse para hacer esa estrategia que se necesita para tener los resultados esperados. Deben crearse mecanismos también para evitar los conflictos de intereses que pudieran impedir que los consejeros lleven a cabo sus deberes como tales de forma objetiva y para limitar la injerencia política en los procedimientos del Consejo. En la conferencia que acabamos de tener, en la conferencia plenaria, pues se habló mucho de este tema, qué tanto deben de participar o qué tanto se definen los conflictos de intereses y cómo se definen los conflictos de intereses. Cualquier sospecha, inclusive como se marca de su lado derecho, cualquier conflicto, aunque sea perceptual, puede generar distorsiones en la ejecución. Un inversionista privado se va a ver poco animado si siente que hay allí alguna posibilidad de ese conflicto de intereses. Entonces, bueno, si queremos reforzar la participación de la iniciativa privada, necesariamente tiene que haber un balance y un balance correcto. El presidente se responsabilizará, el presidente del Consejo, del funcionamiento eficaz del Consejo y en coordinación con otros consejeros, si fuera necesario, va a actuar de enlace en las comunicaciones con la entidad pública propietaria, quien quiera que éste sea, el Estado o alguna dependencia o quien pudiera coordinar las acciones de esta nueva empresa o de esta empresa en esa transformación. Entonces, como dice ahí, una buena práctica exige la separación de los cargos de presidente y consejero delegado, es decir, que se pueda remover con cierta libertad a los consejeros en caso de que no sean los más adecuados para el funcionamiento. Entonces, el papel preponderante del presidente, además de su competencia profesional, tiene que tener un acceso formal, ya sea por sí mismo o en acompañamiento de algún otro consejero, a la dirección de la empresa y en su caso al consejo de la entidad pública, es decir, a quien está dirigiendo las acciones de esta empresa pública productiva. Las reglas de consejo deben incluir causas de remoción de todos los consejeros, incluidos los consejeros que podemos llamar patrimoniales o los consejeros que representan al Estado, sea por competencia o sea por situaciones de conflicto o sea por cualquier otra consideración. Eso se puede normar ya sea externamente en las leyes o regulaciones o en las propias reglas del Consejo. En caso de que se exija la representación de personal, como es altamente frecuente, que se solicita por parte de los trabajadores un representante en el Consejo, pues también, como dice allí, tendrá que crearse mecanismos que garanticen que esa representación se ejerza en forma efectiva, contribuyendo a la mejora de las habilidades, a la información e independencia del Consejo. Este punto es muy importante. Es muy válido que los trabajadores estén participando en el Consejo. Lo que hay que definir es cuáles son las reglas de participación, es decir, cuál es su rol y cuál es su papel, e inclusive si van a tener voz o van a tener voz y voto. Ese es un punto también muy importante, hasta dónde debe de llegar esa participación, cuál es el papel activo que se tiene que llevar a cabo. También los consejos de administración de las empresas públicas deben de considerar la posibilidad de constituir comités especializados compuestos por miembros independientes y debidamente calificados para ayudar al Pleno del Consejo en el desempeño de sus funciones, especialmente en materia de auditoría, gestión de riesgo y remuneraciones. La creación de comités especializados mejorará la eficiencia del órgano sin eximir de su responsabilidad al mínimo. Este es un punto muy importante. El Consejo por sí mismo no necesariamente tiene todas las capacidades que se requieren para la gestión,
para el diseño de la estrategia o aún para el seguimiento de las iniciativas. Y ahí hay 3 puntos muy puntuales, ¿no?, de cosas en donde se necesita una asesoría para este consejo. Aquí se debe de propiciar que, ya sea a través de las propias reglas del consejo o a través de la normatividad o las regulaciones, haya la posibilidad de contratar a expertos que pudieran fungir ya sea como consejeros o como asesores, como miembros de comités especializados. Este punto es muy importante porque muchas veces se pierde la perspectiva por la falta de experiencia del propio comité o del propio consejo. Entonces, en la medida que se tenga la posibilidad de incluir a otros consejeros para que los asesoren, pues eso sería la oportunidad de tener completo todo el panorama de lo que debe hacer un consejo. Los consejos de administración de las empresas públicas, bajo la supervisión de su presidente, deben realizar una evaluación anual y bien estructurada con el fin de evaluar su desempeño. Esto es un punto muy importante. En los consejos de administración en las empresas privadas se acostumbra mucho la autoevaluación del propio consejo, en donde se hace una reflexión que considera al menos 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos es: ¿estamos completos en las capacidades de este consejo? Es decir, ¿tenemos todos los elementos suficientes para que podamos ejercer adecuadamente la función que tenemos delegada como consejo? Si esa respuesta es no, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer para complementar? La segunda pregunta básica de la autoevaluación es: ¿los consejeros que actualmente estamos funcionando somos los adecuados? ¿Tenemos también las competencias técnicas? ¿Participamos activamente en las sesiones? ¿Traemos elementos de juicio, elementos de formación de las estrategias, de juzgar el desempeño de la empresa o lo requerido? Y el tercer punto es: ¿requerimos apoyo adicional? Si en esa autoevaluación salen esos conceptos, es altamente probable que el consejo se pueda reforzar en sus capacidades técnicas y de ejecución. Y por último, las empresas públicas deben establecer procedimientos eficientes de auditoría interna y crear una función de auditoría interna bajo la supervisión y dependencia del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría o del órgano societario equivalente. Bueno, estos procedimientos o estos procesos de la elección del auditor deben ser procesos claros y abiertos en la medida de lo posible, inclusive con aportaciones a lo mejor hasta ciudadanas. ¿Qué puede aportar la ciudadanía en relación a qué deben de hacer estos elementos del consejo? La elección del titular de la unidad de auditoría interna debe ser un proceso libre en donde se seleccione al mejor candidato posible, es decir, que tenga las calificaciones técnicas, no sé, por ejemplo, certificaciones internacionales, la experiencia que deba de tener en el puesto, en fin, o sea, una persona que verdaderamente tenga la capacidad de ejercer la auditoría interna en ese reporte al comité de auditoría o al consejo para poder hacer lo que requiere hacer, para llegar como brazo armado del comité de auditoría a todo el proceso de implementación. Déjame hacer un último comentario. El consejo tiene las atribuciones y las responsabilidades de dirigir a la empresa, de dirigir la estrategia. Si el dueño, sea el gobierno federal o sea alguna entidad, es el que va a determinar el rumbo, lo ideal es que le solicite resultados claros y precisos. A ver, necesito rendimientos de tanto, necesito que tú tengas una cobertura de tanto en servicios, necesito que en este año mejores los resultados en tal y tal y tal y tal. Y con esa base, el diseño de la estrategia se da responsabilidad de los consejeros. Eso es poco probable que se lleve a cabo si la competencia técnica del consejo no está completa. Y ahí eso quiere decir, debo tener expertos en contabilidad o en finanzas, debo tener expertos en la operación propia del negocio, debo de tener expertos en los temas de riesgos, debo de tener expertos en todos los temas que competen, en temas de mercado, en todos los temas que competen a la empresa. Si hago eso y si tengo esa composición de consejo, es altamente que el plan estratégico que sea producto de la interacción de estos consejeros, pues se logre o logre los resultados. Ese es el primer componente. Y el segundo componente es que haya un sistema de control interno tal que permita
que se concluyan o que se complementen esos resultados esperados. Es decir, la responsabilidad primaria es que los compromisos que se tienen en el plan estratégico se cumplan. Y por último, tenemos un componente que es más que importante. Todas las regulaciones que se tienen que cumplir, porque al final de cuentas los responsables de la ejecución, es decir, la administración de la empresa, usualmente van a seguir siendo funcionarios públicos. Y por lo tanto, les atañen todas las reglas de una empresa pública o de las regulaciones que atañen a todos los funcionarios públicos. Entonces, es una composición interesante, es difícil de lograr que el Consejo tenga este balance, pero eso es lo ideal para que la empresa pública pueda dar los resultados que se esperan y pueda traer ingresos, como se manifiesta, ingresos adicionales o beneficios a la población si no se tiene este balance. Pues muchas gracias, esa sería mi aportación. Gracias, Henry. Muchas gracias, José Manuel. Rubén, ahora, ya que José Manuel planteó un poco el marco conceptual, en base a su experiencia, en base a los lineamientos de la OCDE que conocemos, con tu experiencia de consultor, experto a nivel regional, trabajando en muchos países y trabajando incluso en una empresa estatal muy conocida, muy reconocida por su perfil de gobernanza, que es las Empresas Públicas de Medellín, la EPM. Creo que puedes agregar un elemento que es un poco un panorama regional. Nada más para que ustedes conozcan un poco más sobre Rubén. Entonces, en la EPM, él específicamente fue a cargo del diseño y la implementación de un modelo de gobierno corporativo del grupo, que es la segunda mayor empresas de Colombia y más una vez muy conocido. Trabajó en Ecuador, trabajó en el Perú, trabajó en otras actividades en su país de Colombia, en el Caribe. Ha sido funcionario del gobierno de Colombia, del BID, ha sido consultor de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Mundial y nos ha trabajado con nosotros en varios temas. Es economista con una maestría de la Universidad de Duke, de Carolina del Norte, y bueno, entonces tiene realmente una perspectiva de 20 años de experiencia profesional sobre este tema. Entonces, en los próximos 20 minutos, quisiéramos que nos dieras un poco este panorama regional de los retos y con una cierta visión también de Colombia, que es un país reconocido por sus esfuerzos. En el crecer de 2008 contamos con un representante de una empresa eléctrica colombiana conocida. En fin, te doy la palabra ahora. Gracias. Muchas gracias, Henry. No sé si pueden poner mi presentación. Muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar para agradecer que me hayan invitado acá. Yo no soy experto en nada, como Henry dice. He tenido la gran oportunidad de estar en momentos históricos de mi país, como fue la formulación de una nueva constitución, trabajar algunos años en el BID en Washington, y trabajar en una empresa pública muy reconocida a nivel colombiano como es EPM y a nivel internacional. Y me ha tocado lidiar con lo que a ustedes les ha tocado lidiar, con políticos, con intereses, con gobiernos nacionales, municipales, y un poco la experiencia que quiero traer a esta presentación se nutre de esa experiencia. Y aquí yo voy a hablar de reflexiones, voy a hablar de 4 cosas, voy a partir de 2 premisas muy importantes. Voy a hacer un muy breve diagnóstico de lo que está pasando a nivel regional. Después me voy a lanzar unas aventuradas y espero que audaces hipótesis de trabajo, contar algo de las mejores prácticas que se están haciendo en materia de gobierno corporativo en empresas públicas y los retos que podría ser otro seminario completo de lo que tenemos aquí adelante. Vamos a arrancar por las premisas. Esta es una frase que le encontré a Hans Christiansen de la OECD, y con esto quiero aprovechar para saludar a Daniel Blume, que es el jefe de gobierno corporativo de OECD, con base en cuyo trabajo hemos podido en la región desarrollar muchas cosas relacionadas con el tema de empresas públicas. Primero, como lo digo ahí, la propiedad de las empresas son activos que los gobiernos administran para los ciudadanos. Eso suena una frase que es como evidente, una verdad de perogrullo, pero en realidad no es evidente. Si uno recorre el continente desde México hasta Argentina, uno encuentra tristemente que las empresas pareciera que pertenecieran a otras personas, pero no a los ciudadanos. Y eso nos lleva a una segunda consecuencia,
que ya José Manuel la mencionó en su conferencia. En consecuencia, la principal responsabilidad del Estado es hacer que se maximice la generación del valor económico y social de esas empresas. Eso para cada uno va a ser una interpretación distinta, pero son dos premisas que para mí son muy importantes. Y vamos al diagnóstico. Muchas empresas en Latinoamérica que son de propiedad del Estado, ¿qué pasa con ellas? Primero, no logran generar valor. Ustedes conocen muchas empresas y yo quisiera no pasar por la vergüenza de mencionar los casos de mi país o de otros países en los cuales uno claramente sabe que la empresa que el año pasado dio pérdidas, volvió a dar pérdidas este año. Y las razones las encontramos en montones de estudios, de auditorías, etcétera, pero seguimos en lo mismo. No generan valor. Y lo más grave de eso es que hacen lo que algunos teóricos llaman el low profile equilibrium, o sea, se mantienen ahí, o sea, cada año producen pérdidas, pero siguen produciendo pérdidas. Voy a mencionar una empresa, pero no voy a mencionar el país, una empresa licorera que es del gobierno central de ese país. Esa empresa licorera lleva 10 años produciendo pérdidas, pero más grave aún, ningún auditor de la Contraloría General de la República, ni de los locales, ni de ninguna auditoría privada, ha querido finiquitar, como se llama en algunas partes, sus cuentas. Entonces yo me imagino al pobre señor que llegó en este gobierno, lo nombran gerente de la empresa licorera de ese país y no tiene cuentas saldadas de 5 años atrás y tiene pérdidas acumuladas durante 10 años. Esa es la realidad de la región. Muchas destruyen valor. O sea, hay empresas que les entregamos activos muy importantes como un acueducto, una red eléctrica, y el año entrante vamos y las pérdidas están en 60, 70, 80%, no deprecian el activo, entonces no hay forma de reponerlo, destruyen valor. Esa es la realidad de la región. Y digamos lo que ha sido el problema clásico que vemos nosotros cuando trabajamos con este tema de empresas públicas es que las que generan valor, ese valor se lo distribuyen quienes no tienen por qué estárselo apropiando. O sea, gente que no aporta el capital o que no aporta el riesgo o que ni siquiera pertenece al Estado. Y eso, digamos, la historia reciente tristemente nos da la razón. Entonces, un poco lo que uno ve es que muchas de las empresas estatales en la región, en Latinoamérica, estamos aquí en esta franja, estamos destruyendo valor. Si uno hiciese una evaluación seria y tuviéramos datos serios de las empresas, probablemente encontraríamos que una proporción no menor de las empresas latinoamericanas están ahí. Entonces, vamos a las hipótesis, que es la parte difícil de este tema. Yo me encontré en la lectura de la literatura algo que cuando comencé a trabajar lo percibía, pero que nadie lo había puesto lo suficientemente claro, y lo encontré en una literatura reciente del Banco Mundial y de la Universidad de Harvard, que es el mimetismo isomorfo. ¿Qué es eso? Eso que ven ahí al lado es un animalito que se parece a una hoja, pero es un animalito. Resulta que en el Estado pasa lo mismo. Hay gente, hay entidades que se parecen a empresas, pero que en realidad no son empresas. Y esto es una cosa que se redactó básicamente para un tema mucho más macro, pero que aplica perfectamente a las empresas del Estado, y es que cuando los gobiernos copian mejores prácticas que los hacen aparecer eficientes, pero que en realidad es solo apariencia. Esto es un trabajo muy importante de Andrews y de Pritchett y Woolcock, reciente del año 2016. Esto es bien interesante porque en el tema del gobierno corporativo, una de las preguntas que yo me he hecho cuando trabajo con los gobiernos es: ¿por qué razón todo eso que decía José Manuel ahora? ¿Por qué los directores no cumplen sus funciones? ¿Por qué es tan difícil conseguir un director para un directorio? ¿Por qué no cumplen las metas? Pues resulta es que no nos hemos hecho una pregunta upstream, como diríamos en inglés, y es, un momentico, ¿es que ya tenemos una empresa? ¿O eso que tenemos qué es? Porque yo no le puedo pedir a un director que se comporte de una forma cuando en realidad está actuando en otra parte. ¿Sí? Yo no puedo mañana sacar a Zinedine Zidane, que es muy famoso por estos días, y ponerlo como técnico de un equipo de béisbol en Estados Unidos, porque él está diseñado para manejar equipos de fútbol. Si yo lo pongo a manejar un equipo de béisbol, probablemente va a ser un desastre. ¿Es problema de Zinedine? ¿Es problema del equipo de fútbol? ¿Es problema del equipo de quién es el problema? Aquí tenemos una responsabilidad muy importante en materia del Estado. ¿Cómo se traduce eso que llamo el mimetismo isomorfo en el caso de las empresas públicas? En realidad nosotros en el continente tenemos pseudoempresas que se tratan de mimetizar como empresas, pero que en realidad todavía no han llegado a ser empresas. Voy a poner un ejemplo de otro país en el cual estoy trabajando ahora, en el cual el ministro encargado del tema de saneamiento me dijo: Rubén, yo quiero
que me haga un diagnóstico de las empresas que hay en este país. Hay 50 empresas que proveen el servicio de agua potable. Llegué después de 15 días, 20 días de trabajar y le dije, ministro, usted no tiene ni una sola empresa. ¿Pero cómo? Si aquí está la empresa de no sé dónde, la empresa del sur, la empresa del norte. No, usted no tiene una empresa, todavía no tiene ni una. ¿Pero cómo me explica eso? Le dije, bueno, le voy a explicar yo. Primero, todo el personal que es nombrado por un gerente general, pero los salarios los define el Ministerio de Finanzas, no el gerente, no la empresa, es el Ministerio de Finanzas. Segundo, la propiedad de esa empresa, ¿quién es? Es de los municipios, pero ¿cómo está conformado el directorio? Por el gobierno regional, el gobierno nacional y un alcalde. Entonces, ¿los dueños quiénes son? Tercero, las acciones de esa empresa están denominadas en habitantes. Yo no conozco una empresa seria que se denomine en habitantes, se denomina en capital. Tercero, si yo quiero subir las tarifas tengo que pedirle permiso a la capital, pero la capital dice que no se pueden subir las tarifas porque macroeconómicamente el país está pasando por un periodo inflacionario que no recomienda subir tarifas. Entonces, ¿usted dónde tiene empresa? Ahora, vamos a las cifras. Las que logré encontrar demuestran que los últimos 3 años las empresas que usted llama empresas llevan destruyendo valor continuamente desde hace 15 años. ¿Cómo? 15 años. Pues no son datos míos, son datos de la superintendencia que creamos justamente para supervigilar esas empresas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una muy pobre especificación de lo que es una empresa. Y ese es uno de los grandes problemas que vamos a tener cuando hablemos de gobierno corporativo. Si yo todavía no tengo una empresa, pues ¿cómo voy a tener gobierno corporativo? ¿Sí? Si yo no he montado, si yo quiero aprender a montar en bicicleta, pero no he montado en triciclo, me va a costar mucho más trabajo. Segundo, hemos encontrado, y ustedes lo conocen en todo el continente, que hay unos sustitutos muy divertidos en cuanto a empresas. Entonces tenemos comisiones, institutos, autoridades, comisiones, secretarías, y todas esas pues son no sé qué de lo que dice ahí, pero ninguna es empresa. Voy a tener el ejemplo de otro país que acabo de trabajar, donde dice, voy a decir el país, Panamá. Panamá dice, tenemos un problema de agua y saneamiento en este país, tenemos el Instituto Nacional de Agua y Saneamiento. ¿Qué hacemos? Muy fácil, doctor. Queremos la autoridad de agua y saneamiento. ¿Por qué razón quieren la autoridad de agua y saneamiento? Pues muy sencillo, tenemos la autoridad del canal, es la empresa más eficiente y exitosa de Panamá. Entonces simplemente traslademos todo el contexto de autoridad a la empresa de agua. Entonces ahora en lugar de ser instituto lo vamos a llamar autoridad, y es una autoridad que tiene los mismos problemas que la anterior, pero ahora se llama autoridad. Entonces, ¿qué es lo que está ganando? Las prerrogativas que hoy tiene la señora autoridad del Canal de Panamá. Entonces, conclusión muy rápida. El mimetismo isomorfo, que es lo que yo encuentro en las empresas del Estado, nos hace pensar muy bien. Cuando hablemos de gobierno corporativo vamos a tener que tener claro qué es una empresa, porque lo que tenemos no necesariamente es una empresa. Por ende, todo lo que viene de ahí en adelante no va a funcionar por esa razón tan sencilla. Y yo no me imagino ustedes, por favor, que ustedes aquí que deben haber varios contadores, ¿cómo hacen para vigilar una empresa que no tiene ni siquiera claro qué es una empresa? Vamos a lo otro que ya se mencionó, y voy a pasar muy rápidamente sobre esos dos temas, y es que algunas empresas, así como desafortunadamente, y voy a utilizar un ejemplo muy triste de estos días, así como ISIS se autodenomina Estado Islámico, hay unas empresas que se autodenominan empresas. Son unas entidades ahí que se protegen con un letrero de empresas, pero que nunca han logrado empresas. Yo conozco empresas de agua que llevan 3, 4 años, como mencionaba en el caso de la empresa de licores de este país, que no tiene estados financieros hace 5, 4 años o 3 años, o donde un activo se denomina distinto en el norte del país y un activo se denomina otra cosa en el sur del país. Entonces, viene lo que es obvio que encontramos en la literatura. Hay muchas empresas o entidades, ya no sé cómo llamarlas, que tienen múltiples encargos, y ahorita vamos a ver eso en qué deriva, y ahí comienzan todos los problemas de gobierno corporativo. Y nos hemos dado cuenta que hay muchas empresas que nacieron como empresas y que con el tiempo han cambiado su objetivo, han perdido su objetivo natural. Eso también es parte de lo que se encuentra en Latinoamérica, y uno encuentra en muchos países empresas que en algún momento de la historia la gente vive orgullosa de decir, esta era la empresa mejor, mire a dónde le hemos llevado. Voy a hablar de la capital del país, de donde soy oriundo, de Bogotá. Bogotá tenía una empresa de agua y saneamiento de hace 100 años,
que llegó a ser una de las mejores empresas de agua del continente. 3 gobiernos anteriores de la ciudad acabaron con la empresa, simplemente la pusieron a regalar subsidios a los pobres. ¿Eso es un objetivo de la empresa? Eso es un objetivo válido del Estado, pero ¿por qué lo tengo que hacer con el patrimonio de la empresa que provee el agua? Entonces, ese es el primer punto al que yo quería hacer referencia, el mimetismo de la empresa. Vamos al segundo punto, y es lo que yo llamo: las empresas públicas en el continente se comportan como Alicia en el País de las Maravillas. Ustedes, los que hayan visto la película del Mago de Oz o hayan leído Alicia en el País de las Maravillas, probablemente conocen, aquí está en inglés el extracto del propio libro, pero la traducción es muy simple. Alicia, ¿te importaría decirme, por favor, qué camino debo tomar desde aquí? Eso depende en gran medida de a dónde quieres ir, le dijo el gato. No me importa mucho a dónde, dijo Alicia. Entonces no hay ningún problema, le dijo el gato. Así se comportan muchas empresas, no saben para qué las tenemos. ¿Para qué tenemos una empresa de licores que no produce licores, que no tiene cuentas, pero la tenemos? Muchas empresas, por la actividad que desarrollan desde afuera o desde las contralorías, creemos que están diseñadas para una cosa, pero en realidad están haciendo otra. ¿Dónde está claro y explícito el objetivo de la empresa? Muchas veces es una asunción implícita, no explícita en ningún documento. Entonces, yo tengo una empresa de transporte, ¿y eso qué hace? No, pues me imagino que transportar. Yo tengo una empresa de electricidad, sí, yo más o menos yo creo que esos deben producir electricidad. ¿Y entonces por qué tiene pérdidas del 60%? Yo no sé. No hay objetivos claros, y ese es Alicia en el País de las Maravillas. No sabemos para dónde vamos, entonces no tenemos claro a dónde está. Entonces, es muy importante, primero, que definamos qué es lo que vamos a considerar empresas y califiquemos como tal las empresas. Segundo, que le tengamos un mandato explícito. Muchas empresas no tienen claro para qué es que están ahí, o sea, cuál es el mandato de esta empresa, y muy pocas se toman el trabajo, como decía José Manuel hace un rato, de decirle a su empresa: genere valor. O sea, generar valor no es un pecado, eso no es privatizar, como mucha gente le dice a uno. Generar valor es lo que la sociedad le pedimos a las empresas, para eso las creamos, para que generen valor, bien sea o generando utilidad, o bien sea produciendo un servicio que sea de utilidad a nosotros los ciudadanos. Muchas tienen mandatos que son incongruentes. Algún día yo hablaba con algún gerente y le preguntaba: oiga, ¿por qué esta empresa es tan mala? Le dije: mire, Rubén, el problema que yo tengo es que el senador me acaba de mandar las hojas de vida de estos señores. Este es abogado, este es ingeniero, pero esto es una empresa este es un hospital. Entonces, ¿yo qué hago? Lo tengo que poner. Y entonces, ¿yo qué hago? Entonces, hagamos explícito eso. Yo tengo una empresa para generar empleo. Entonces, recuerdo mucho la empresa de agua potable de Barbados. Yo trabajo en el sector de agua potable en varios países. El índice estándar de eficiencia de agua potable en la región es entre 3 a 5 empleados por 1000 suscriptores. ¿Saben cuántos empleados tiene la empresa de Barbados? 33. 33 empleados por 1000 suscriptores cuando el estándar es 3. ¿Qué sucede ahí? Pues simplemente el Estado tiene que proveer empleo. Entonces, yo uso la empresa de agua para proveer empleo. Hombre, estos amigos míos que aportaron a la campaña, ¿yo cómo los voy a compensar si no es dándole contratos dentro de la empresa? ¿Están capacitados para eso? No, es que pues eso, ¿cómo le vamos a decir que no? Si ellos aportaron, el señor presidente se va a molestar, el ministro está muy molesto porque usted me está cuestionando a esta empresa. Ahí está el problema. Tenemos empresas que están diseñadas para un mandato, pero en realidad tienen otros objetivos muy claros. Y el tercero, pues el que ya más o menos mencioné, que es que el valor sea generado, sea distribuido a terceros. Y aquí no quiero hacer contradicción con mi colega José Manuel cuando habla de la importancia de tener al sindicato en una empresa, en el consejo directivo. Hombre, desde cierta perspectiva lo entiendo, pero yo como ciudadano, ¿por qué razón le voy a entregar mi derecho de propiedad a quien está defendiendo su derecho como trabajador? Para eso hay otras instancias en el Estado. Hay unos códigos laborales, hay unas reglas laborales de cumplimiento, pero la propiedad de la empresa es de nosotros los ciudadanos. Entonces yo no lo voy a compartir con un tercero, ni con un cuarto, ni con el partido político de turno, porque es que el beneficio tiene que ser para mí como ciudadano. Esas cosas así de claras no se dicen en los consejos directivos, no se dicen en los objetivos de las empresas, no se dicen en los estatutos de las empresas. Este es el principal riesgo en gobierno corporativo, que el valor que se genere, el valor generado se captura. ¿Y cómo se captura? Y todos sabemos cómo: con sobreempleo, con sobrecostos, y detrás hay alguien que está detrás trabajando eso. Para eso es el gobierno corporativo. Pero por eso es tan importante que nosotros tengamos claro
el objetivo de la empresa y si tengo empresa, porque si no la tengo todavía no alcanzo a tener todo esto que estamos haciendo. Yo aquí tengo una descripción muy elemental que voy a tratar de pasar muy rápido de la diferencia que hay entre el sector privado en relación con el principal problema de gobierno corporativo en las empresas del Estado. El elemento es muy simple, lo que llaman los teóricos un problema de agencia. Aquí es muy claro que la propiedad de las empresas privadas es de un dueño o unos dueños que son claramente identificables y el objeto, uno no se puede llamar a dudas, el objetivo del señor Slim en sus negocios es hacer más dinero, punto. Lo hace por medio de la provisión de un servicio. En el sector público, como mencionábamos tal vez, o Henry hizo el comentario y lo decía esta mañana Laura en su presentación, el tema de propiedad comienza a ser muy difuso y el objeto comienza a ser mucho más difuso. Entonces tenemos empresas que creen que su objetivo de maximizar beneficios sociales es electorales, o de política pública, o de bienes públicos, o de beneficios financieros. Algunas empresas creen que es ese, o laborales, o partidistas, de frente lo dicen. Entonces, el gobierno corporativo, lo que hemos visto como experiencia, y es una de las lecciones aprendidas en la región, es que en el caso de las empresas privadas es unas reglas implícitas a un objetivo que es claro. Nadie adentro, cuando entra de trabajador a una empresa como Coca-Cola o por fuera de Coca-Cola, tiene siquiera duda de para qué es la Coca-Cola. Es para hacer utilidades. Usted simplemente me vende Coca-Cola, yo le pago a usted y se acabó. Habrá problemas, no digo que no, pero el gobierno corporativo es perfectamente alineado. Pero cuando hablamos del Estado, ahí ya la cosa cambia. Yo, como el amigo mío llegó allá, entonces yo le decía si me da trabajo, o como es un partido mío, yo voy a ver, o como yo tengo la oportunidad de ser gerente de la empresa de acueducto de Bogotá, entonces voy a aprovechar y me voy a lanzar a la alcaldía y después a la presidencia. Entonces voy a utilizar el Estado como un vehículo para lo que yo quiero hacer. Eso se debe a que yo tampoco le he definido muy claro al Estado qué es lo que quiero. Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas? Creo que salen de muy clara de las hipótesis. Es evidente que cuando hay éxito en las empresas públicas, y aquí viene el caso famoso que ya se mencionó, que mencionó Henry, del caso de Colombia, EPM de Colombia o las empresas CEP de Chile, si uno se pone a mirar, esas empresas tienen un mandato muy claro: proveer servicios. Yo recuerdo hace un par de años con OSD estuve en una visita en el seminario de Chile de gobierno corporativo y tuve la oportunidad de visitar la Casa de Moneda de Chile. La Casa de Moneda de Chile es una empresa estatal de Chile y la Casa de Moneda de Chile tiene muy claro que su función es crear valores en papel, valores monetarios, monedas, títulos, valores. Y es tan bien manejada que la última licitación de papel moneda que se hizo en Chile la perdió la Casa de Moneda, cuando era obvio que si es una empresa estatal, el papel moneda, los pesos chilenos deberían ser hechos por la Casa de Moneda de Chile. Pues no, porque no ganó la licitación. ¿Por qué? Porque perdió frente a un señor internacional de Canadá que es mucho más eficiente que él. Cuando fuimos a hablar con los directores al directorio, les preguntamos: ¿ustedes qué hicieron? Hombre, nosotros estamos incumpliendo, creemos en la competencia y perdimos. Así como perdimos el papel moneda en Chile, nos ganamos el papel moneda de Panamá, nos ganamos el de Costa Rica, nos ganamos el de México, creo que también es hecho allá, no estoy seguro. Pero una cosa muy clara es que ellos tienen claro para qué es que las tienen. No es para hacerle favores al partido de turno ni al gobierno de turno, es para que concursen y para que ganen. El caso de EPM. EPM es una empresa que nació de proveer servicios de energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento en un municipio que se llama Medellín. Hoy su mandato es muy claro: mantener eso, pero expandirse en todo lo que pueda y comprar todo lo que pueda. Aquí en México hace un par de años compró una empresa de tratamiento de aguas residuales. El año pasado compró por $900 millones una empresa de agua en Chile. Todos esos son recursos que llegan a EPM y a su dueño, que es el municipio de Medellín. Y el municipio de Medellín recibe hoy $1 billón de una empresa que es pública, solamente porque le dijo en 1955: yo quiero tener una empresa que genere valor económico y valor social. El valor económico es que usted me produce utilidades todos los años, el valor social es que usted me tiene que garantizar que toda la ciudadanía de Medellín tenga 100% de cobertura. Cuando usted cumpla eso, hablamos y nos vamos al exterior, y eso fue lo que hicieron. Hoy es la segunda empresa más grande de Colombia por eso. Entonces, lección aprendida, práctica, es una clara especificación de la empresa. Segundo, inequívoca definición de la función empresarial en sentido ortodoxo.
Eso es lo que más o menos he mencionado en los ejemplos que ya he comentado, no voy a extenderme en eso. Y aquí tomo un poco las directivas de la OECD que creo que han sido muy ilustrativas y muy orientadoras en el papel de lo que viene en la región. Así como Medellín en EPM y como otras ciudades, es claro que tener muy claro un objetivo desde lo posible en la propiedad del Estado es lo que nos va a garantizar que las empresas funcionen. Definiendo las metas financieras dentro de la propia política de propiedad y especificando muy claro qué es lo que llamo beneficio social y económico. El hecho de que una empresa tenga beneficios sociales o políticas públicas no es pecado, pero hagámoslos explícito y contabilicémoslos. Y básicamente desmimetizando las empresas del Estado, creando empresas que tengan verdaderas empresas y que tengan como objetivo generar valor para todos los ciudadanos y no solamente para ciertos grupos. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Nuestro próximo expositor viene de Brasil, entonces nosotros quisimos ilustrar la discusión con el mayor país del continente y con una empresa de un perfil internacional, una empresa muy conocida, ¿sabes? Entonces el señor José Gerardo Portugal Jr., que es a cargo dentro de la Dirección Económica y Financiera de Relaciones con Inversionistas en Sabes desde el 2015, nos va a dar la perspectiva de Brasil, del sector de aguas, de Sabes, que actúa en un estado que también es mayor estado por la población en el país. Solo para que conozcan un poco mejor a José Gerardo, él trabajó como académico y como funcionario en Sabes también desde 2003. Yo llegué al Banco Mundial en 2003 también, 14 años. Se formó en una universidad muy conocida, la Universidad Estatal de Campinas, cerca de São Paulo, Unicamp. Tiene también una licenciatura de Administración Pública de también una institución muy conocida, la Fundación Getúlio Vargas, la parte de Río de Janeiro. Y trabajó también en la Fundación de Desarrollo Administrativo del Estado de São Paulo, Fundap. Y su formación inicial como maestría en económica viene de la Pontificia Universidad Católica, también muy conocida, de São Paulo, la PUC. Entonces, José Gerardo, te vamos a dar un poquito más de tiempo porque creo que es un gran reto explicar en 25 minutos todo lo que Sabes hizo para mejorar su gobierno corporativo y creo que José Gerardo va a darnos un poco más de información sobre qué es Sabes, porque es importante para entender esta trayectoria de iniciativas e innovaciones de Sabes. Entonces, José Gerardo, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias. Queria agradecer em nome da Sabesp o fato de estarmos aqui nesse Crescer 2017, na sua 10ª edição, e vamos tentar fazer o mais rápido possível esse roteiro, não é? Na verdade, foi uma apresentação que foi pensada para 30 minutos, tratei de cortar alguma coisa, então já peço desculpa pelo o excesso do tempo, caso isso venha a ocorrer. E numa primeira conversa com o Henri, ele me disse que seria bom falar sobre os dados gerais da companhia, porque isso homogeneizaria a informação a respeito, não é? E seria interessante para termos uma visão do que foi e do que é, do que está sendo a trajetória de governança corporativa. A Sabesp foi criada em 1973, não é? E por uma lei estadual, número 119, na forma de uma sociedade de economia mista controlada pelo governo do Estado de São Paulo. O patrimônio da Sabesp inicial ele foi formado pela reunião de 6 empresas que atuavam no setor saneamento no Estado e que se reuniram esse patrimônio para formar o patrimônio da Sabesp, não é? Eu queria chamar a atenção que esse jogo de descentralização e centralização, essa perspectiva vai ser muito positiva para nós analisarmos a própria trajetória da governança corporativa e os desafios que nos colocam hoje, não é? A tensão em descentralização ela vai ser útil por quê? Porque a Sabesp está organizada sob a forma de autoridade funcional e unidade de negócio. E a autoridade funcional são as autoridades
que dentro da Sabesp cumprem o papel de governança corporativa. Essa empresa teve uma trajetória nesses 40 e poucos anos, né, que levou a ser a quarta maior empresa da América, ou melhor, a maior empresa da América, a quarta maior empresa do mundo em população atendida, e que hoje opera 367 municipalidades do Estado, entre elas uma área metropolitana de mais de 20 milhões de habitantes, muito parecida com a Cidade do México. As semelhanças são enormes, né? Então, ela atua com várias unidades, né, operacionais de negócio, fazendo propriamente aquilo que se faz em água e saneamento, e existe um conjunto de outras unidades que regulam, né, que estabelecem as regras desta atuação. Então, a segunda dimensão muito importante para compreender a trajetória da governança corporativa na Sabesp é entender a dimensão territorial. As unidades de negócio são esses municípios coloridos no mapa. Ou seja, a Sabesp é uma empresa que está espalhada numa área de 250 mil quilômetros quadrados no estado de São Paulo. As partes brancas são municípios não operados pela Sabesp, são operados pelas próprias municipalidades, são operados por empresas nacionais e são operados por empresas internacionais. Então, a Sabesp é essa área coloridinha, que está aí no mapa, né? São 17 unidades de negócio, 7 na região metropolitana, e todas as autoridades funcionais estão centralizadas na capital, que está aqui. Então, a tensão entre centralização e descentralização vai ser, que estava no DNA da Constituição Patrimonial da Sabesp, vai ser transferida para a sua vida, para o seu dia a dia, porque quem regula está aqui, no centro, e quem é regulado se espalha, né, por essa área colorida. Um pouco dos números, para entender a escala operativa, que é uma outra dimensão que é muito importante para entender a trajetória da governança corporativa na Sabesp. São 548 estações de tratamento, entre elas a estação de tratamento de Barueri, que fica na região metropolitana de São Paulo, com capacidade para tratar esgotos de 10 milhões de habitantes. São 237 estações de tratamento de água, temos uma também de Guaraú, que chama-se Estação de Tratamento do Guaraú, que tem capacidade para tratar, fornecer água para 10 milhões de habitantes. Temos 50 mil quilômetros de redes coletoras de esgoto, temos 73 mil quilômetros de rede de abastecimento de água, 87% dos esgotos coletados naquela área colorida, produzidos naquela área colorida, são coletados, dos quais 79% são tratados. Né? Nossos investimentos chegam em dezembro de 2016, nossos investimentos anuais chegaram em 2016 a 1,25 bilhões de dólares, e os investimentos da Sabesp têm, ano tras ano, se constituído em 25%, um pouco mais de um quarto dos investimentos em saneamento do Brasil. Esses números foram obtidos com esta configuração do seu capital, que levou mais ou menos 10 anos para chegar a esta configuração que temos agora. A Sabesp está organizada sob a forma de uma sociedade anônima de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa de São Paulo e na Bolsa de Nova York. Ela é uma empresa de economia mista, controlada pelo Estado de São Paulo, e participação que tem 50,3% do seu capital, e a iniciativa privada possui 49,7% do seu capital, e os acionistas da Sabesp estão espalhados em 38 países do mundo, em quase todos os continentes. Uma empresa, estamos no limite do que se pode imaginar como privatização, entendida como sinônimo de estrutura do capital. Porque a Sabesp tem o dever legal, existe uma lei no Estado, a sua lei de criação, que obriga o Estado de São Paulo a manter o controle acionário da companhia. Então, tudo aquilo que se falar em privatização da Sabesp não deve ser entendido no contexto da composição do seu capital. Tem que ser entendido num outro contexto, de uma outra forma. Nós vamos ver qual é. E esta forma qual é? O que nós na Sabesp gostamos de perseguir, a figura de uma empresa pública moderna.
que é uma empresa em que a sociedade, através dos seus representantes legais, através da lei, impõe que ela seja pública, mas que ela usa instrumentos que tiveram sucesso comprovado na iniciativa privada para obter metas e objetivos públicos. Então, é este o sentido da privatização na Sabesp, dado que nós chegamos ao limite da pulverização, ou melhor, da privatização como participação no capital. Então, é essa perspectiva que eu gostaria de desenvolver com vocês para olhar para a trajetória de governança corporativa. Se nós entendemos que a governança corporativa é um conjunto de estruturas e processos, na Sabesp, esse conjunto de estruturas e processos está desenhado, está sendo desenvolvido, é uma coisa contínua, para receber instrumentos de sucesso na iniciativa privada que possam dar eficiência a uma empresa pública, vale dizer, a uma empresa que é instrumento de políticas públicas, na verdade, no setor saneamento. Então, vamos à governança corporativa. Tudo começou, e minha colega Luciana falou ontem muito bem, tá certo? Que o início da governança corporativa em quase todas as empresas, esse é o caso da Sabesp, começou com a necessidade de abrir o capital para lançar valores mobiliários, né? E por que isso aconteceu? No caso da Sabesp também, né? Bom, a Sabesp tem 40 e poucos anos, 20 anos ela passou como uma empresa pública fechada, ou seja, uma entidade autárquica, não é? Existem muitas características que a gente pode dizer que foi um legado dessa parte autárquica, da história autárquica da Sabesp, mas uma principal é a seguinte: no final do período de autarquia, existia na região metropolitana de São Paulo 10 milhões de habitantes sem acesso contínuo à água tratada. É o que a gente chama de rodízio, ou seja, existe uma quantidade enorme da população da área metropolitana de São Paulo que tinha intermitência no seu fornecimento de água. Posso lhes garantir, pela nossa experiência recente, isso é um inferno. Evidentemente, um inferno para as pessoas que ficavam 1, 2 dias sem água, 1 dia com água, 1, 2 dias sem água, 1 dia com água. Vocês podem imaginar. E é um inferno para a companhia. Por quê? Porque toda a gestão da companhia fica subordinada ao atendimento dos problemas que acontecem todo dia com esse tipo de intermitência. Todo o resto fica em segundo plano. Isso é uma coisa horrorosa para a companhia. Bom, então abrimos o capital para lançar debêntures, para lançar valores mobiliários, que ia financiar os investimentos nos próximos 3 anos, que culminou com a extinção dessa intermitência, terminou com a extinção desse rodízio. Então, essa foi, digamos assim, a característica original do ponto de vista da companhia, do ponto de vista do setor saneamento, mas tinha uma outra. Nesta época, o Brasil era extremamente dependente de capital externo para fechar suas contas, e a política macroeconômica compelia a que todas as empresas que tivessem acesso ao capital externo pudessem fazê-lo para contribuir com o balanço de pagamentos do país. Então, tínhamos um problema setorial e tínhamos um problema macroeconômico, e abrimos o capital para lançar esses valores, para ter acesso a esse mercado de capitais, e, evidentemente, como a Luciana bem imaginou, nós não tínhamos ideia do volume de obrigações que cairia, não é, sobre as nossas cabeças naquele momento. E aí eu quero desenvolver uma segunda perspectiva analítica para olhar para a trajetória de governança corporativa na Sabesp. É o seguinte: você faz alguma coisa, vem um conjunto enorme de obrigações que você nem sabe direito como vai atender, e você começa a correr atrás, né? Correr atrás da legislação, correr atrás da regulação, etc. e tal. Depois que você vai amadurecendo, às vezes você consegue passar à frente deles. Então, você tem um início, tá certo? Digamos, pouco consciente, não é? Mas isso, de repente, pode gerar uma trajetória virtuosa. Vamos ver se isso aconteceu. Então, o impulso original foi esse, e no ano 2000 já fazia parte do índice Ibovespa. O índice Ibovespa é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que congrega as ações das companhias mais negociadas, né? Então, eu acho que isso é um selo
né, dos investidores de uma empresa que acabara de abrir seu capital, tá certo? No prazo de um triênio, conseguiu ser uma das empresas mais negociadas na Bolsa de Valores. 2 anos depois, estávamos no novo mercado, em 2002, e neste mesmo ano, nossas ações eram negociadas na Bolsa de Nova York, né, sob a forma de ADRs de nível 3. Bom, novas regulações, novas imposições legais vieram pelo fato da companhia negociar ações nos Estados Unidos. Se nós temos que, por ser sociedade anônima, tínhamos que cumprir a lei das sociedades anônimas, tínhamos que cumprir a lei das licitações, agora temos que cumprir a 13.303, tínhamos que cumprir as determinações da CVM, tínhamos que cumprir o regulamento do novo mercado, e agora temos que cumprir, em 2002, né, a partir de 2002, a Sarbanes-Oxley, a SEC, e temos que cumprir a lei a FCPA, enfim. A cada passo que era dado, um conjunto maior de regulação era colocado sobre a companhia, e a companhia foi respondendo isso de diversas maneiras, algumas delas modificando sua estrutura, modificando seu pessoal, e é essa um pouco a trajetória. Entre 2005 e 2006, a evolução da governança corporativa responde em grande medida a desvios detectados, seja no âmbito internacional, seja no âmbito nacional, e isso está ligado à questão da corrupção, né? Em 2006, a SOX estabeleceu a obrigatoriedade da criação de comitê auditoria estatutário, né, para subsidiar o Conselho de Administração. E nós tivemos a felicidade de que esse processo na Sabesp foi coordenado por um ex-sócio de uma das grandes auditorias externas de nível mundial. Então, isso nos poupou um aprendizado muito grande, isso nos facilitou muito, e em 2006 já estávamos com isso. A partir de 2007, a trajetória da governança corporativa sofre uma outra guinada, não é? Em primeiro lugar, passamos de um ambiente autorregulado para um ambiente regulado externamente, não é? Pode parecer trivial, não é? Mas a mudança cultural, não é, interna à companhia e dos seus stakeholders, ela é enorme, não é? Enorme, enorme. E a segundo grande vetor, que nesse ano, de 2007, o que aconteceu? A questão ambiental atinge uma sensibilidade extrema, não é? na atividade do saneamento. Aí a Sabesp responde alterando sua estrutura administrativa, sua estrutura organizacional, e redesenha a Superintendência de Gestão Ambiental, que nós vamos abordar no estudo de caso mais à frente. A Superintendência de Gestão Ambiental, além disso, tinha que fazer face ao grande volume das ações ambientais que eram impetradas contra a própria companhia, que chegou a centenas de milhões de reais. Em 2008, a Sabesp elabora o seu primeiro relatório de sustentabilidade em relação ao ano de 2007. A partir de 2009, a Sabesp passou a adotar o COSO, Enterprise Risk Management. Em 2009, como todos sabem, adotou-se o IFRS, e o biênio 2011-2012 foi marcado pelas leis de direito à informação por parte do cidadão. A lei de direito à informação por parte do cidadão é um requisito importante para a cidadania, né? Mas isso causa um problema incrível. Por quê? Porque nem todas as pessoas que pedem informações à empresa obedecem à periodicidade que a informação pode ser divulgada e o formato em que a informação é produzida pela empresa. Então, até que isso se adeque, nós vamos ter que formar equipes de pessoas para produzir informações ad hoc, né, que são pedidas pelos cidadãos. Isso tem sido um aprendizado diário na companhia, não é? Mas é isso que nós estamos fazendo agora. E também, nesse biênio, foi feita a segunda revisão das regras do novo mercado. Entre 2013 e 2014, evidentemente que condicionar os padrões de governança, não só na Sabesp, mas no Brasil como um todo, são os escândalos de corrupção, não é, que entrelaçam, não é, empresas públicas, empresas privadas e financiamento público, não é? E o segundo vetor, não é, a Sabesp viveu a maior crise de escassez hídrica da sua história,
em 88 anos de estatística sobre pluviometria na área metropolitana de São Paulo. Nunca havia acontecido, né, uma escassez desta intensidade. A Sabesp foi colocada à prova, não é? Mais uma vez, não é? Várias questões que estão na agenda da companhia, inclusive para a própria transformação da própria governança corporativa, elas têm que ceder espaço, não é, à administração de uma situação de crise hídrica, que é uma situação dramática para a população e para a própria companhia. Ainda em 2015, a Sabesp responde a esses dois vetores, criando a Superintendência de Gestão de Riscos, cujo escopo foi ampliado no ano seguinte para Superintendência de Gestão de Risco e Conformidade, que era uma exigência da Lei das Estatais, Lei 13.303, que havia sido, então, editada. Ainda em 2016, a área de auditoria interna da companhia obteve a certificação do Quality Assessment, QA, concedida pelo Instituto de Auditores Internos. É a primeira empresa entre as empresas de economia mista e a primeira do setor saneamento cuja auditoria interna tem essa certificação. Passemos agora ao cumprimento da Lei 13.303 e do regulamento do novo mercado. Vou tentar passar rápido, porque isso já foi abordado em outras questões, mas, na verdade, o que aconteceu? A Lei das Estatais é também um produto dos escândalos revelados no biênio, aquele que eu fiz referência. A Constituição já havia determinado essa lei há muito tempo, e só agora ela é editada, né? E essa lei faz o quê? Ela amplia as exigências das empresas de economia mista em relação à transparência, controles internos, risco e conformidade, canal de denúncia, código de ética, comitê de auditoria e auditoria interna, profissionalização da gestão, estabelecendo critérios de indicação e estabelecendo critérios de vedação de pessoas que não poderiam compor a alta administração da companhia. A Sabesp já havia instituído praticamente todas as estruturas de gestão de risco e controles internos exigidas pela Lei 13.303. Praticamente todas, não é? Para não dizer todas, não é? Não tínhamos estabelecido um treinamento periódico. Tínhamos tentativas de treinamento da alta administração, do Conselho de Administração, mas não tínhamos estabelecido um ritual de treinamento das instâncias diretivas da companhia, o que, evidentemente, estamos fazendo isso neste momento, instituir isto. No que diz respeito ao acionista controlador, o acionista controlador indica a alta administração, indica os membros para compor a alta administração com base em critérios que, se antes eram políticos, agora, pela lei, tem que ser profissionais. O Conselho de Administração, com 25% dos membros independentes, aprova o plano de negócio e a estratégia de longo prazo, fiscaliza o cumprimento dos resultados anualmente e se responsabiliza por isso. Faz um relatório e envia ao Tribunal de Contas, que é um órgão do Poder Legislativo do Estado. A diretoria assume os compromissos perante ao Conselho de Administração, ou seja, do plano de negócio e da estratégia de longo prazo, e por ele é avaliada, né? Segundo, resultados produzidos no exercício, objetivos do plano de negócio e da estratégia de longo prazo, e a licitude e eficácia dos atos de gestão praticadas no ano anterior, que é o ano que está em análise. O Comitê de Auditoria Estatutário da proposta, que é a exigência da lei, tá certo? Ele está além da proposta da revisão das regras do novo mercado. Né? E a Sabesp está além da lei. Ela cumpriu mais do que a lei estabelece, porque tem 3 conselheiros de administração independentes que formam seu comitê de auditoria. No que diz respeito ao Conselho Fiscal, ele incorpora praticamente aquilo que já estava dito, que já estava determinado na lei das SAs,
que a Sabesp já tinha que cumprir desde antes. E a grande novidade é o comitê de indicação estatutária, porque haverá um comitê estatutário, ou seja, o estatuto tem que instituir um comitê, que se chama Comitê Estatutário de Elegibilidade, e este comitê analisará a conformidade do processo de indicação de administradores, ou seja, Conselho de Administração e Diretoria, e do Conselho Fiscal, que forem feitos pelos seus acionistas. Então, existe um comitê interno que vai dizer da propriedade, tá certo, das indicações, e se ela está, se a indicação está afeita, está de acordo com a lei das estatais. Estágio atual da governança corporativa, na verdade, o regulamento da listagem do novo mercado da Bolsa de São Paulo, da Bolsa de Valores de São Paulo, foi criado em 2000, foi revisado em 2006 e em 2011. Mais ou menos a ciclos de cada 5 anos existe uma nova revisão. A revisão atual, que se encontra em processo, busca estender para as empresas públicas e privadas do novo mercado o que a lei das estatais determinou para as empresas de economia mista. No que diz respeito à governança corporativa, as propostas da Bolsa de Valores de São Paulo para a revisão do novo mercado são menos exigentes que a lei das estatais. E, nesse sentido, a Sabesp já atende praticamente a todas as exigências no campo da governança corporativa. Gostaria de passar agora, rapidamente, para dois pontos que eu gostaria de comentar. Um deles diz respeito ao relatório de sustentabilidade. A lei das estatais, no seu artigo 8, parágrafo 9, traz como um dos requisitos de transparência a obrigatoriedade da divulgação de relatório integrado ou de sustentabilidade. Eu vou argumentar que nós estamos, digamos assim, no meio do caminho entre essas duas coisas, relatório integrado e relatório de sustentabilidade. Por quê? Porque quando a lei foi editada, não é, em 2016, nós já vimos publicado 10 relatórios de sustentabilidade. Há 10 anos que nós vimos publicando o relatório de sustentabilidade. Então, eu vou fazer dois comentários em relação a isso. O primeiro diz respeito ao ano de 2011, que é este daqui. Né? O que aconteceu? O relatório de sustentabilidade da companhia pode ser divulgado até junho, até meados do ano seguinte ao exercício a que ele faz referência. O que nós fizemos na Sabesp? Antecipamos a divulgação desse relatório e fazemos a divulgação desse relatório trimestral exatamente junto com o relatório de administração e com as demonstrações financeiras da companhia. Então, nós estamos caminhando para aumentar a conectividade entre essas informações, publicando de uma só vez demonstrações financeiras, relatório da administração que as acompanha e relatório de sustentabilidade. O segundo ponto que eu gostaria de comentar diz respeito ao ano de 2014, este daqui, não é? Em que o relatório passou a ser publicado segundo a diretriz do GRI G4. E aí houve uma mudança de natureza qualitativa. Se até então nós estávamos preocupados em atender um número de quesitos, o número mais elevado de quesitos que poderia ser abordado, a partir de 2014, nós começamos agora a trabalhar a qualidade do relatório. É muito importante responder todos os quesitos? É muito importante, mas é mais importante se preocupar com a qualidade da informação prestada. E o segundo caso seria a experiência da Superintendência de Gestão Ambiental. Quer dizer, quando aconteceram os problemas, a estrutura da gestão ambiental foi modificada, não é? E o que acontecia? Naquele mapa colorido, vocês podem perceber que as questões ambientais ocorrem em cada uma daquelas localidades. E a abordagem das questões ambientais ganhavam uma ênfase regional muito grande. Cada área desenvolvia, não é, a solução da questão ambiental muito mais em função dos ditames regionais, locais, do que em função de uma regra geral. Isso gerou o quê? Uma perda de credibilidade da companhia, não é? Que resolvia questões de mesma natureza de maneira completamente diferente dentro da área operada. Então, era preciso fazer alguma coisa. E essa perda
de credibilidade, gerou, ao contrário para a companhia, um prejuízo crescente, porque as ações ambientais contra a companhia aumentavam brutalmente. Então, a modificação da estrutura, da estrutura e da atuação da Superintendência de Gestão Ambiental, ela foi feita criando um comitê de gestão ambiental que faz a política ambiental da companhia. A Superintendência, que é a autoridade funcional desta área para a companhia, cria as regras e como deve se atuar em todo o território, e ele criou braços avançados dessa superintendência em cada unidade de negócio, como se fosse uma espécie de um polvo, não é? Que estendia seus braços, mas que garantia o quê? A uniformização das ações ambientais da companhia em todo o território, na verdade, em toda a área operada da companhia. E aí o que aconteceu como resultado? As ações ambientais começaram a declinar, a companhia atua de uma maneira cada vez mais uniforme frente às ações ambientais que ela tem que enfrentar em cada uma das municipalidades. Começou novamente a companhia a ganhar e a reter credibilidade por causa dessa uniformidade. Ali onde a uniformidade existiu, ali onde a credibilidade existiu, a credibilidade foi então migrando do caráter pessoal de cada um dos técnicos da área para o caráter corporativo. E é nesse ponto que nós estamos agora, com uma questão de financiamento muito interessante. Os recursos, parte dos recursos economizados, né, nessa ação vão financiar a transição de uma ação ambiental corretiva para uma ação ambiental preventiva. Ou seja, eu acho que isso daqui é um caso, não é? Esse panorama vem mudando desde 2007, né? E essa atuação da companhia me parece que é um bom exemplo de como pode-se fomentar a confiança para um crescimento sustentável, que é o tema que nos traz a todos aqui nesse crescer. Para terminar, os nossos desafios agora são exatamente nos adaptarmos à lei das estatais. Temos 2 anos para isso, né, até junho de 2020, não é? E ao Estatuto do Novo Mercado, que está agora em processo de aprovação pelas 130 e tantas empresas que estão no Novo Mercado. Vamos saber exatamente qual é o novo perfil, né, a partir do final do período de eleição. E olhando para a companhia, então, ela tem 20 anos, digamos, da sua história, seria uma história autárquica, e 23 anos, digamos assim, de uma história de uma companhia aberta. Então, nós temos 23 anos de trajetória de uma governança corporativa. Sem exagerar muito, eu diria que boa parte das estruturas de governo, não que não se vá montar novas, mas boa parte das estruturas de governança da Sabesp, elas já foram montadas. Se você entende que a governança da Sabesp, que a governança corporativa é um conjunto de estruturas e processos, e se boa parte das estruturas já estão montadas, na verdade, os nossos desafios agora são os processos. Ou seja, como essas estruturas trabalham, como elas trocam os relacionamentos entre elas, como o relacionamento dessas estruturas se dá com o mundo exterior, não é? E isso é uma coisa de muito longo prazo. É uma coisa que você tem que fazer todo dia, no dia a dia, até que isso possa se cristalizar numa verdadeira cultura de governança corporativa. Muito obrigado. Muchas gracias, José Gerardo. Estamos diciendo que la lengua oficial de crecer es el portuñol hoy en día, pero bueno, tratamos de hablar bien o el portugués o el español. Un problema que tenemos es que, bueno, José Gerardo mencionó la importancia del tiempo. Esto es un activo que ya no tenemos. Ya no tenemos. El tiempo. Entonces, recibimos 4 excelentes preguntas que yo creo que sería imposible e injusto tratar contestarlas ahora en el poco tiempo, pero sugiero que nos trasladamos tomando un café y que seguimos por unos, si no se molesten, unos 10 minutos. Charlando. Obviamente es un tema de largo plazo, creo que la experiencia de Sabesp, los 23 años,
lo muestra mucho. Quisiera nada más resumir con un par de palabras lo que decimos. Creo que hemos discutido el tema de la independencia y de la autonomía. No hay una buena gobernanza corporativa de empresas públicas si no hay el debido grado de autonomía operacional y financiero, pero también independencia especialmente de los consejeros, independencia de los comités de auditoría que son consejeros, independencia de los auditores independientes, está en su nombre. Segundo tema que es muy de actualidad es la ética y la integridad. Todo el tema de conflictos de interés, que sabemos que las empresas públicas conllevan conflictos de objetivos, conflictos de intereses que no son fáciles de superar, pero es muy importante tener disposiciones y también creo que José Gerardo usó la palabra la ética, la cultura, perdón. Es un tema cultural, es un tema que no solo se trata a través de legislación, de regulaciones, pero también es un tema de comportamiento, pero sí, disposiciones legales de regulaciones son muy importantes para tratar temas éticos. Sabemos que a veces los principios no son suficientes, hay necesidades de reglas en materias de comportamiento porque es el factor humano. Y el tercer tema importante, yo diría, se puede resumir con dos palabras: transparencia y claridad. Rubén insistió mucho, y creo que con toda razón, sobre la necesidad de asignarles a las empresas públicas mandatos y objetivos lo más claros posibles, en un contexto donde obviamente hay una serie de objetivos fundamentales que no son fáciles de conciliar: sostenibilidad financiera, sostenibilidad ambiental, provisión de buenos servicios a condiciones económicas favorables para los ciudadanos y para los negocios que tienen que competir. Todo esto son retos que todas las empresas públicas del continente van a tener que seguir tratando, y creo que en el próximo crecer tendremos que continuar seguir tratándolos, discutiéndolos. Obviamente los países de Latinoamérica presentan circunstancias muy diferentes. Una empresa, como sabes, que cotiza en el Bolsa de Nueva York, que cotiza en el nuevo mercado de São Paulo, que es de un perfil muy altísimo, no obviamente tiene que acogerse a normas altísimas y tiene una propia dinámica incluso de muchos años. Esto es una experiencia que no fácilmente puede reproducirse y hay que evitar el mimetismo isomorfo también en esta área. En fin, quisiera pedirles que agradezcan a nuestros expositores por el excelente trabajo que hicieron en un muy poco tiempo, y quisiera que sigamos la discusión. Muchísimas gracias a ustedes y por su participación y atención. Prazer.